A lo largo de la historia, la arquitectura ha sido mucho más que una expresión estética o una respuesta funcional a las necesidades humanas. Ha sido un espejo en el que se reflejan las creencias, valores y dinámicas sociales de cada civilización. En cada piedra, cada arco y cada plano, encontramos historias sobre quiénes fuimos, quiénes somos y cómo interactuamos con los espacios que habitamos. Desde los asentamientos más antiguos hasta las metrópolis contemporáneas, la arquitectura ha moldeado y sido moldeada por la cultura, la identidad y las prácticas cotidianas. Es un lenguaje silencioso que cuenta las aspiraciones, temores y sueños de cada época, conectándonos con las raíces de nuestra comunidad compartida. En este recorrido exploraremos cómo distintas civilizaciones han concebido y utilizado los espacios, desde las primeras comunidades sedentarias hasta los grandes imperios, pasando por los movimientos que rompieron con la tradición para imaginar futuros audaces. Cada etapa revela una forma única de entender el mundo y el lugar del ser humano en él. Y para empezar este viaje, volvamos al inicio, a una de las primeras manifestaciones de la vida en comunidad, Çatalhöyük. Ubicado en la actual Turquía, Çatalhöyük es uno de los asentamientos más antiguos conocidos, una ventana hacia los comienzos de la civilización. Cada hogar no solo servía como un espacio funcional para dormir o cocinar, sino también como un santuario personal y colectivo, lleno de símbolos y arte que conectaban a sus habitantes con la naturaleza, la vida y la muerte. En Çatalhöyük, la arquitectura era un acto profundamente social y espiritual. Los techos, por ejemplo, no solo protegían del clima, eran el corazón de la interacción comunitaria. En ausencia de calles, estos techos servían como caminos y plazas, convirtiéndose en lugares donde las familias se reunían, trabajaban, intercambiaban historias y fortalecían los lazos sociales. Además, las paredes interiores de las viviendas estaban adornadas con frescos y relieves que representaban escenas de caza, rituales y la relación con los animales. La disposición de los espacios internos también reflejaba una jerarquía simbólica. Ciertos rincones de la casa estaban reservados para los difuntos, que eran enterrados bajo el suelo, integrándolos al día a día de los vivos y reafirmando la conexión cíclica entre vida y muerte. Çatalhöyük nos muestra que incluso en las primeras etapas de la historia humana, los espacios que habitamos eran mucho más que funcionales, eran extensiones de nuestras creencias y un recordatorio constante de nuestra relación con la comunidad, la naturaleza y lo trascendental. Es aquí, en estos techos y muros sencillos pero llenos de significados, donde comienza nuestra historia arquitectónica. La arquitectura romana es una de las más influyentes en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, Roma transformó la manera en que se diseñaban y utilizaban los espacios, reflejando cambios en la cultura, la política y la religión. No solo respondía a las necesidades funcionales, también fue un medio para expresar la ideología del imperio. Todos los espacios, teatros, foros, templos, estaban cargados de significado. La forma en que los romanos diseñaron y utilizaron estos espacios refleja su visión del mundo, donde el poder político, la religión, el ocio y la vida cívica se entrelazaban en una estructura ordenada. En la Edad Media, la arquitectura no solo respondía a necesidades funcionales, sino que era una poderosa forma de expresar las creencias y valores de la sociedad. El estilo románico, que predominó entre los siglos XI y XIII, reflejaba una visión del mundo más cerrada y estructurada. En esta época, la iglesia era el centro de la vida y la arquitectura románica representaba seguridad y protección. Sus edificios robustos y de formas simples simbolizaban la estabilidad de la fe en un contexto marcado por la inseguridad y las guerras. La idea era crear espacios que inspiraran respeto y solemnidad, como refugios donde los fieles pudieran encontrar consuelo espiritual. Con el auge del gótico, a partir del siglo XII, la sociedad comenzó a experimentar cambios como el crecimiento de las ciudades y el auge de las universidades. El gótico reflejó una visión más optimista y aspiracional, enfocada en la conexión directa con lo divino.
Las catedrales góticas, con sus altos techos y grandes vitrales, representaban el deseo de elevarse hacia Dios, simbolizando la ascensión del alma hacia el cielo. La luz que entraba a través de los vitrales no solo tenía una función estética, sino que también se entendía como la presencia divina iluminando el mundo terrenal. El Renacimiento, que floreció a partir del siglo XV, marcó un cambio radical en la forma de ver el mundo. Inspirado por el redescubrimiento de la cultura clásica de Grecia y Roma, este periodo celebró la razón humana, el conocimiento y la proporción. En la arquitectura renacentista se buscaba la armonía, el equilibrio y la simetría, con un enfoque en la geometría y las matemáticas, reflejando la confianza en el poder del hombre para entender y modelar el mundo. Las grandes cúpulas, como la de la Basílica de San Pedro en Roma, simbolizaban el renacer de la creatividad y el dominio de la ciencia y las artes. Por otro lado, el barroco, que surgió en el siglo XVII, fue una respuesta a los cambios sociales y religiosos de la época. En pleno auge de la Contrarreforma, el barroco se caracterizó por su exuberancia, dramatismo y un enfoque en la emoción. Las iglesias y palacios barrocos, con sus formas curvas, columnas decoradas y efectos de luz, buscaban transmitir poder y glorificar la fe. La arquitectura barroca reflejaba una visión del mundo más dinámica, donde lo celestial y lo terrenal se entrelazaban. Las formas excesivas y el uso de la luz y el espacio buscaban envolver al espectador en una experiencia casi espiritual, transmitiendo el poder de la Iglesia y del absolutismo real. La revolución industrial transformó totalmente a lo que era la arquitectura en ese entonces. La incorporación de nuevos materiales como el vidrio, el acero y el concreto, así como la fabricación de elementos en masa prefabricados, fue un quiebre en lo que era la construcción para ese entonces, dando espacio a nuevas tipologías de construcción debido a las nuevas necesidades de la población y la tecnología de poder cubrir grandes claros fácilmente. Esto dio un inicio a la era de la rapidez y funcionalidad, poniendo por delante estos elementos antes que la belleza y el arte. La arquitectura vanguardista, desde sus inicios, ha buscado romper con lo tradicional, introduciendo formas innovadoras, materiales nuevos y conceptos radicales. Desde los movimientos modernistas hasta las corrientes contemporáneas, cada una de estas etapas ha buscado reflejar los cambios sociales, tecnológicos y culturales de su tiempo. Pero, ¿realmente la arquitectura vanguardista captura la esencia de la cultura que la rodea? ¿O más bien la desconecta? En muchos casos, los edificios contemporáneos parecen ser espacios cerrados, asépticos, que priorizan la estética sobre la funcionalidad o el contexto cultural. El diseño de muchos rascacielos o centros comerciales puede alejarse de la identidad local, buscando impresionar a través de la forma y no necesariamente conectando con la gente que los habita o los visita. Por otro lado, existen ejemplos donde la arquitectura se adapta al entorno, se integra con la historia y el paisaje, creando espacios que no solo sirven para habitar, sino también para reflexionar sobre la cultura, la comunidad y el uso consciente del espacio. En definitiva, la arquitectura no solo se construye para ser admirada, sino para ser un espacio con sentido, que hable de quiénes somos y cómo vivimos. Hoy más que nunca, necesitamos una arquitectura que no solo sea vanguardista, sino también consciente y representativa de nuestra identidad colectiva.